Cabo Verde. Antes de la Copa del Mundo, casi nadie sabía quiénes eran, pero solo después de unos partidos, esta pequeña nación insular en el Atlántico logró poner en aprietos a grandes selecciones, convirtiendo a un portero de 40 años en un fenómeno y haciendo que el nombre Cabo Verde se convirtiera en el cuento de hadas del torneo. Pero el fútbol es solo la razón por la que el mundo presta atención. Este también es un lugar donde el 80% de las mujeres dan a luz antes de casarse. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo realmente extraño se encuentra detrás de esto. Mira hasta el final, porque Cabo Verde podría hacerte darte cuenta de que has mirado África de manera demasiado simplista. Bienvenido a Misterios del Planeta. Si te gusta este contenido, presiona Hype justo abajo. Ahora, comencemos. Número 1. La isla-nación africana que creó una leyenda en la Copa del Mundo. Cabo Verde se ha convertido en el país con la población más pequeña en superar la fase de grupos en la historia de 96 años de la Copa del Mundo. Antes del torneo, los expertos solo les daban alrededor de un 1% de posibilidades de sorprender en la fase de grupos. Pero la realidad en el campo demostró lo contrario. En el partido inaugural, lograron mantener a la favorita España completamente atascada con un empate sin goles. El veterano portero Bosinha tuvo una actuación estelar, tanto que la cantidad de seguidores en su Instagram personal aumentó drásticamente de la noche a la mañana. El clímax de esta hazaña llegó con el empate a 2 contra Uruguay, un equipo que se encuentra entre los 20 mejores del mundo, y con el empate sin goles ante Arabia Saudita en el último partido, Cabo Verde logró oficialmente un lugar en la fase de eliminación directa con un récord de invicto, a pesar de no haber ganado ningún partido. ¿Has seguido estos partidos? Déjame un comentario abajo para que lo sepa. Aunque se detuvieron en su camino, este equipo ha dejado una huella sin precedentes en el torneo. Pero lo que sorprendió al mundo no son solo los récords, sino que ese equipo está prácticamente ensamblado desde todos los rincones del mundo. 26 jugadores en la plantilla actual están compitiendo para 25 clubes de 14 países diferentes. De hecho, el número de jugadores nacidos en la ciudad de Rotterdam, Países Bajos, es mayor que el de aquellos nacidos en la propia capital, Praia, de Cabo Verde. Suena bastante confuso. Una selección nacional, pero la mayoría de los jugadores crecieron en otro país. La razón radica en una realidad especial. Cabo Verde tiene poco más de 500.000 habitantes viviendo en 10 islas aisladas, pero hay más de 1 millón de caboverdianos viviendo en el extranjero. Esa comunidad es tan numerosa que los medios internacionales los llaman de una manera muy interesante, la 11ª isla. El entrenador bubista tuvo que recorrer toda Europa en busca de jugadores con sangre caboverdiana. Se comunicó con ellos a través de relaciones, redes sociales e incluso utilizó LinkedIn para convencerlos de que se pusieran la camiseta de su patria. Lo sorprendente es que la mayoría aceptó, no por dinero, tampoco por títulos, sino porque siempre se han sentido parte de Cabo Verde, sin importar dónde hayan nacido. Entonces, ¿qué puede unir a una pequeña nación dispersa por todo el mundo de tal manera? Los caboverdianos tienen una palabra para explicar eso: Morabeza. Un valor cultural que se considera el alma de la nación insular y también la razón por la que personas separadas por miles de kilómetros siguen considerando a Cabo Verde como su hogar. Número 2. Un país con escasez de agua, pero que nunca ha carecido de la bondad de su gente. Morabeza es una palabra en criollo que incluso los locales admiten que es muy difícil de traducir completamente a otros idiomas. Si solo se le llama hospitalidad, quizás no sea suficiente, ya que también implica bondad, apertura y la capacidad de hacer que cualquiera se sienta parte de este lugar. Pero lo interesante es que Morabeza no nació de la riqueza, sino de la escasez. Ubicada en el Atlántico y a unos 600 kilómetros de la costa de Senegal, Cabo Verde es uno de los países con las condiciones naturales más duras de la región. Este archipiélago casi no tiene ríos ni lagos naturales. La cantidad de lluvia es muy baja y durante muchos años ha enfrentado sequías prolongadas. La tierra árida hace que la agricultura sea extremadamente difícil, mientras que gran parte del territorio son montañas rocosas y laderas estériles que reciben el viento del Atlántico. A lo largo de la historia, una mala temporada de lluvias ha sido suficiente para empujar a decenas de miles de personas a la escasez de alimentos.
Esa es también la razón por la que durante siglos, muchas personas de Cabo Verde se han visto obligadas a dejar su hogar en busca de oportunidades en otras tierras. Es en este contexto que la gente de aquí se dio cuenta de algo. Si cada persona solo se preocupa por sí misma, será muy difícil que toda la comunidad sobreviva. Y así nació Morabeza. En muchos lugares de la isla, si te sientas a comer frente a otra persona sin invitarla a unirse, eso puede considerarse descortés. Por lo tanto, muchas familias siempre preparan más comida de la necesaria, no para comer más, sino para asegurarse de que si alguien más pasa, aún puedan sentarse a la mesa juntos. Morabeza también crea el famoso espíritu no estrés de los caboverdianos. En lugar de quejarse por lo que no se puede cambiar, eligen vivir despacio, con calma y disfrutar de la vida. Pero si Morabeza une tanto a la gente aquí, ¿por qué Cabo Verde es uno de los lugares con más madres solteras de la región? Aquí, un niño no necesariamente tiene que comenzar con un matrimonio. Número 3. ¿Por qué las mujeres de Cabo Verde no necesitan casarse? En la mayoría de los países, la gente suele casarse antes de tener hijos. Pero en Cabo Verde, todo ocurre casi al revés. Alrededor del 80% de los niños nacen fuera del matrimonio, una de las tasas más altas del mundo. Lo sorprendente es que esto no se considera un problema social. Por el contrario, se ha convertido en una parte muy normal de cómo los caboverdianos construyen sus familias. Aquí, el matrimonio no se ve como un objetivo. El niño es el centro de la familia. Una mujer puede tener hijos con 2 o 3 hombres diferentes sin enfrentar los prejuicios severos que existen en muchos otros lugares. El padre sigue teniendo la responsabilidad de manutención según lo estipulado por la ley, e incluso la madre tiene el derecho de solicitar una prueba de ADN para determinar esta obligación. Sin embargo, la decisión sobre el futuro del niño casi siempre recae en la madre. Esto también crea una sociedad en la que las mujeres desempeñan un papel muy especial. Casi la mitad de los hogares en Cabo Verde son dirigidos por mujeres. Si un hombre no comparte la responsabilidad, no respeta a la familia o no aporta valor positivo, la relación puede terminar de inmediato. Porque la mayoría de las mujeres aquí son completamente capaces de mantener a sí mismas y a sus hijos. Para ellas, el matrimonio no es un requisito para tener una vida estable. Lo más interesante es que, aunque pueden tener diferentes padres, los niños crecen como hermanos en la misma familia. El concepto de hijo fuera del matrimonio casi no se enfatiza. Las abuelas, las madres y los hermanos mayores suelen cuidar juntas a los niños pequeños, creando una red familiar muy unida. Y la mayoría de los conflictos familiares son resueltos por la abuela o la mujer mayor. Se puede decir que en Cabo Verde, la madre es el verdadero pilar de la familia. Es precisamente por esa independencia que las mujeres caboverdianas son también muy directas en cuestiones de amor. No buscan a un hombre del que depender. Buscan a alguien que pueda acompañarlas y aportar valor a la familia. Esa es también la razón por la que son famosas por ser muy selectivas a la hora de elegir pareja. Es interesante que muchas mujeres caboverdianas están dispuestas a salir con europeos o afroamericanos, pero rara vez eligen hombres inmigrantes de países de África Occidental. Según estadísticas, los matrimonios entre mujeres caboverdianas y hombres de esta región representan menos del 2% del total de matrimonios registrados anualmente, porque en la mente de muchas personas, la similitud en el estilo de vida, la conducta y la concepción cultural es mucho más importante que el hecho de venir del mismo continente africano. Y quizás por eso, la noción de belleza en Cabo Verde se ha desarrollado en una dirección muy diferente al resto del mundo. Número 4. Donde la piel más oscura se considera hermosa. En muchas partes del mundo, se gastan miles de millones de dólares en blanquear la piel. Pero en Cabo Verde, la gente se enorgullece de tener una piel lo suficientemente oscura. Para la comunidad Badiou en Cabo Verde, una piel negra, brillante y saludable es vista como un símbolo de vitalidad y belleza. Muchos hombres aquí incluso afirman abiertamente que siempre se sienten atraídos por las mujeres de piel oscura más que por las chicas de piel clara o con rasgos europeos. Pero lo interesante es que esa belleza no se crea con cosméticos, sino con la propia naturaleza. Cabo Verde es un archipiélago volcánico con un terreno escarpado y lleno de basalto. Caminar todos los días por caminos irregulares hace que las piernas y las caderas de las mujeres de aquí se desarrollen de manera muy tonificada. Mientras tanto, el clima ecuatorial y la alta intensidad de radiación solar crean una ventaja muy diferente.
La abundante cantidad de melanina en la piel les ayuda a resistir los rayos ultravioleta de manera más efectiva, al mismo tiempo que mantiene su piel firme y ralentiza el envejecimiento en comparación con aquellos que tienen piel clara y viven en las mismas condiciones climáticas. Por eso, muchas mujeres en la isla casi no tienen el hábito de blanquear su piel. Por el contrario, se enorgullecen de su color de piel natural como una marca de salud e identidad. Lo curioso es que, al volar unos 40 minutos hacia el norte del archipiélago, sentirás como si hubieras llegado a un país diferente. En islas como Sal o San Vicente, el proceso de fusión entre africanos y portugueses a lo largo de los siglos ha creado una comunidad multicultural. Aquí, es fácil encontrar chicas con piel más clara, ojos verde esmeralda o color ámbar, pero que aún poseen la figura atlética característica de los africanos. Esto hace que Cabo Verde sea uno de los pocos países donde, en un corto vuelo, puedes encontrar diferentes estándares de belleza coexistiendo. Pero quizás lo que más sorprende a muchos turistas no es la forma en que los caboverdianos aman o se casan, sino el nivel de confianza que tienen entre sí. Número 5. Donde la confianza reemplaza todas las leyes. Si un día ves decenas de piedras alineadas en una larga fila frente a un grifo público, no pienses que es un juego de niños. Eso es una fila de personas esperando para recoger agua. Suena difícil de creer. En muchos barrios de islas como Santiago o Santo Antón, el agua dulce sigue siendo un recurso valioso. La gente tiene que ir a los grifos públicos para obtener agua para sus necesidades diarias, y el tiempo de espera a veces se extiende por horas. En lugar de estar bajo el sol abrasador, solo necesitan colocar una botella de plástico o una piedra con una forma particular en el suelo para marcar su lugar, y luego regresar a continuar con sus tareas. Lo curioso es que durante muchas horas después, nadie toca esa piedra. No hay empujones, no hay cambios de lugar. No se necesitan cámaras de vigilancia. Tampoco se requiere que alguien esté vigilando. Cuando se abre el agua, todos regresan automáticamente al lugar donde está su piedra. En Cabo Verde, esa piedra no solo representa un lugar en la fila, representa la promesa de toda la comunidad. Lo interesante es que esta cultura no solo aparece en los grifos públicos. En muchas islas pequeñas como Brava o Santo Antán, no son pocas las familias que aún mantienen la costumbre de no cerrar la puerta de casa al salir. No es porque no tengan nada que perder, sino porque la seguridad aquí se construye más sobre la confianza entre los vecinos que sobre cerraduras de metal. Incluso un simple saludo es suficiente para que sientas eso. En lugar de solo preguntar, ¿cómo estás?, los caboverdianos suelen preguntar además, ¿cómo está tu madre últimamente? ¿Tu hermano ha regresado del mar? ¿Tu abuela sigue bien? No es solo cortesía social. Es la forma en que toda la comunidad siempre sabe quién está pasando por dificultades para estar listos para ayudar cuando sea necesario. Quizás por eso en Cabo Verde, la confianza no se construye a través de contratos, cercas o sistemas de cámaras. Número 6. Un país africano que te sorprenderá por ser demasiado caro. Lo más barato en este país probablemente sea una casa. Los apartamentos en los proyectos de vivienda social tienen un alquiler de aproximadamente 10 a 20 dólares estadounidenses al mes, menos que una comida rápida para toda la familia en Estados Unidos. Estos apartamentos están destinados por el gobierno a madres solteras y familias en situaciones difíciles, acompañados de educación gratuita y un sistema de salud de muy bajo costo. Pero no te apresures a pensar que la vida aquí es barata, porque tan pronto como entres a un supermercado o pidas en un restaurante, te darás cuenta rápidamente de lo contrario. Alrededor del 90% de los alimentos y productos en Cabo Verde deben ser importados por vía marítima. Como un archipiélago volcánico en medio del Atlántico, este país apenas puede producir suficiente alimento para su población. Cada caja de leche, cada manzana o cada botella de refresco tiene que recorrer miles de kilómetros antes de llegar a las islas. Ese costo de transporte se suma directamente al precio de venta. Por lo tanto, los precios en Cabo Verde a menudo sorprenden a muchos turistas, ya que no difieren mucho de los de París o Lisboa. Una comida con langosta o pulpo en los resorts puede costar entre 30 y casi 100 dólares estadounidenses, comparable a muchos restaurantes de alta gama en Europa. Lo interesante es que Cabo Verde no intenta convertirse en un destino de bajo costo. Por el contrario,
se esfuerzan por construir una imagen de un archipiélago turístico de alta calidad. El turismo actualmente contribuye con aproximadamente una cuarta parte del PIB del país. Mantener precios relativamente altos no solo ayuda a mejorar la calidad del servicio, sino que también es una forma de limitar la cantidad de turistas, reduciendo la presión sobre el escaso recurso de agua dulce en las islas. En otras palabras, Cabo Verde no compite por precios bajos, compiten por la tranquilidad, la calidad y la experiencia. Y eso es lo que ha convertido a este pequeño archipiélago en el destino invernal favorito de millones de turistas europeos cada año. El servicio y el turismo han llevado a este país a estar entre los de ingresos medios altos en África. Número 7. El país donde cada isla solo hace una única cosa. Si miras Cabo Verde en el mapa, verás que es un pequeño archipiélago en medio del Atlántico. Pero lo interesante es que casi no hay dos islas que se hayan desarrollado de la misma manera. En lugar de convertir todas en resorts idénticos, Cabo Verde eligió una estrategia muy diferente. Cada isla se centra en una experiencia que hace mejor. Por ejemplo, Sal y Boa Vista. Estas dos islas están prácticamente dedicadas al mar. Las extensas playas de arena blanca, las aguas turquesas y, especialmente, los vientos constantes que soplan desde el desierto del Sahara han convertido este lugar en uno de los destinos ideales para el kitesurf en el mundo. Mientras muchos lugares intentan construir la mayor cantidad de hoteles posible, Cabo Verde prioriza los resorts ecológicos para preservar el paisaje natural. Si buscas emociones fuertes, deberás ir a Fogo. Aquí, los visitantes pueden caminar dentro de la boca de un volcán aún activo. Lo más interesante es que sobre la propia ceniza volcánica, los habitantes cultivan uvas para producir el viño do Fogo, un vino famoso que solo se puede encontrar en esta isla. Quizás sea muy raro en el mundo poder observar la lava de un volcán mientras disfrutas de una copa de vino que proviene de la misma tierra volcánica. Totalmente opuesto a Fogo y Santo Antão, este lugar casi no está destinado a quienes buscan relajarse. La isla es famosa por sus rutas de senderismo que serpentean por los acantilados, sus caminos de piedra artesanal y sus valles verdes cubiertos de niebla. Se considera un paraíso para el turismo lento, donde muchas personas vienen no para hacer check-in en muchos lugares, sino para ir despacio y disfrutar de la naturaleza. Mientras tanto, São Vicente, especialmente la ciudad de Mindelo, es considerada la capital cultural de Cabo Verde. Durante el día, tiene la tranquila apariencia de una ciudad portuaria, pero cuando cae la noche, las melodías de morna comienzan a resonar en los bares junto al mar. Cada febrero, toda la isla estalla en un colorido carnaval que muchos comparan con una versión en miniatura de Brasil en medio del Atlántico. Quizás eso es lo que hace que Cabo Verde sea diferente. No intentan convertir 10 islas en 10 copias entre sí. Cada isla tiene una personalidad propia, y eso es lo que hace que los visitantes sientan que cada vez que cambian de isla, están entrando en un país completamente diferente. Número 8. La gastronomía se cocina con paciencia. Si se pregunta qué plato puede contar la historia de Cabo Verde de la manera más clara, sin duda, es el cachupa. La gente aquí suele bromear diciendo que no se puede cocinar cachupa cuando se tiene prisa, porque solo los granos de maíz duros deben cocerse a fuego lento durante muchas horas, a veces desde la noche anterior, junto con diferentes tipos de frijoles, batatas y carne o pescado para crear el plato que se considera el alma de esta nación insular. Lo interesante es que el cachupa tiene dos versiones. Cachupa rica, destinada a las familias acomodadas, con chorizo, carne ahumada y muchos ingredientes costosos. Mientras que el cachupa pobre solo incluye maíz, frijoles y un poco de pescado o verduras. A pesar de las diferencias en los ingredientes, ambos comparten una filosofía común: transformar lo más sencillo en una comida suficiente para alimentar a toda la familia. Incluso, la porción de cachupa que queda de la noche anterior se fríe nuevamente con cebolla y huevo para crear el cachupa guisada, un desayuno que muchos caboverdianos prefieren sobre la versión original. Pero quizás el nombre más extraño pertenece a pastel con diabo dentro. Traducido significa el pastel con el diablo dentro. A simple vista, es solo un pastel frito de color dorado muy común, pero tan pronto como muerdes esa crujiente capa, el relleno de atún junto con la cantidad de pimientos picantes en su interior estalla, haciendo que muchos turistas entiendan por qué la gente le ha dado un nombre aterrador como ese.
Siendo un país insular en medio del Atlántico, los mariscos están presentes en todas partes. Pero si hay un plato que provoca tanto curiosidad como temor, es el percebes. Este marisco se adhiere firmemente a las rocas donde las olas del mar golpean con fuerza. Para cosecharlos, los pescadores deben equilibrarse en las resbaladizas rocas entre grandes olas, arriesgando su seguridad solo para obtener un plato que muchos comparan con llevar el sabor del océano en cada pequeño bocado. Y cuando el sol se pone, en la mesa de los caboverdianos casi nunca falta un vaso de grog. Este licor fuerte, destilado artesanalmente de caña de azúcar, es tan famoso que solo un sorbo es suficiente para calentar la garganta. Si se quiere algo más suave, la gente mezcla un poco de melaza y limón para crear el ponche, una bebida dulce que suele aparecer en reuniones familiares o festivales locales. Quizás es similar a Cabo Verde mismo. La gastronomía aquí no se compone de ingredientes costosos, sino de paciencia, creatividad y la capacidad de aprovechar todo lo que la naturaleza ofrece. Esa es también la razón por la cual, a pesar de ser solo una pequeña nación insular en medio del Atlántico, Cabo Verde deja un sabor muy único que es difícil de replicar en cualquier otro lugar. Número 9. Las festividades nacidas de un pasado doloroso. Si llegas a Cabo Verde durante la temporada de festivales, podrías pensar que estás presenciando un colorido carnaval. Pero detrás de esos tambores, bailes y risas, se encuentra una parte muy dolorosa de la historia de esta nación insular. El más representativo es el Tabanca, el famoso festival de la isla de Santiago. Todo comienza con un ritual muy peculiar. Los habitantes roban en secreto la estatua del santo patrón de la iglesia y la esconden en una casa del pueblo. Luego, toda la aldea entra en varios días de celebraciones continuas. Lo interesante es que durante esos días, todo orden social se invierte. Los campesinos, pescadores y trabajadores comunes se visten con coloridos uniformes coloniales, autoproclamándose reyes, reinas, jueces o policías. Desfilan, pretenden arrestarse, juzgarse y castigarse mutuamente entre las risas de la multitud. Suena como una comedia, pero en realidad es la forma en que los caboverdianos convierten la memoria de la época colonial en una burla. En lugar de dejar que el pasado los agobie, eligen transformarlo en un festival. Ese espíritu continúa presente en el carnaval de la isla de São Vicente. Entre los desfiles llenos de color, hay un grupo de personas que siempre atrae todas las miradas. Se les llama mandingas. Cubiertos de carbón negro y aceite, con cuernos de toro en la cabeza y lanzas en las manos, bailan al ritmo de los tambores y de repente se lanzan hacia la multitud. Para los turistas, es una actuación salvaje, pero para los caboverdianos, es la manera en que rinden homenaje a sus raíces africanas y afirman que esa identidad nunca ha desaparecido tras siglos de colonialismo. En la isla de Santo Antão, el festival Cola San John tiene un color completamente diferente. Durante el día, la gente baila al ritmo de tambores que imitan la siembra y la cosecha. Cuando cae la noche, grandes hogueras se encienden en medio del pueblo. Al son de la música y con el licor grog, todos se toman de las manos y corren a través del fuego ardiente. Para ellos, no es una actuación arriesgada. Es un ritual para despojarse de las malas suerte del año viejo y comenzar una nueva temporada. Quizás esa sea la característica más especial de la cultura caboverdiana. Los festivales aquí no son solo para divertirse. Ayudan a un pueblo que ha pasado por sequías, pobreza y épocas coloniales a preservar su memoria. Transforman el dolor en música, transforman la pérdida en risas, y convierten la historia en parte de la vida, en lugar de una carga que hay que olvidar. Número 10. La música sana la nostalgia por la tierra natal. Durante siglos, generaciones enteras han tenido que abandonar su hogar en busca de medios de subsistencia en Portugal, los Países Bajos o Estados Unidos. Y a medida que la distancia entre estas pequeñas islas y el resto del mundo se ha ido ampliando, el pueblo de Cabo Verde ha elegido una forma muy diferente de mantener su hogar en el corazón. Esa forma es la música. Así nació la morna, no para animar a las multitudes, sino para aliviar la nostalgia. Las melodías lentas y conmovedoras, junto con letras que hablan de amor, del mar y de la separación, se han convertido en el alma de millones de caboverdianos que viven lejos de su tierra natal. En el año 2019, la UNESCO inscribió oficialmente la morna como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociéndola como uno de los géneros musicales con una identidad única en el mundo. Nadie ha llevado la morna ao mundo con tanto éxito como Cesária Évora.
Esa mujer siempre aparecía en el escenario descalza. No era un estilo de actuación. Lo hacía para recordar su infancia pobre y la de muchos habitantes de Cabo Verde. Cuando sus canciones resonaban en París, Nueva York o Tokio, el mundo no solo conocía una voz especial, también comenzaban a conocer una pequeña nación insular en medio del Atlántico de la que antes muy pocos habían oído hablar. Pero Cabo Verde no solo tiene melodías tristes. Si la morna es el suspiro de aquellos que tuvieron que dejar su hogar, el funaná es la voz de quienes decidieron levantarse. Con ritmos de tambores vibrantes, el alegre sonido del acordeón y bailes llenos de energía, el funaná fue alguna vez objeto de prohibición por parte del gobierno colonial. No por la música, sino porque creían que esas melodías podían despertar el espíritu de unidad y la conciencia de identidad del pueblo caboverdiano. Quizás eso sea lo más especial de la música de esta nación insular, naciendo de la misma tierra. Pero un género musical ayuda a las personas a sobrellevar la nostalgia, mientras que el otro les da la fuerza para nunca perderse a sí mismos. Número 11. Países raros en el mundo sin población indígena. Si se le pregunta a un caboverdiano de dónde proviene, la respuesta probablemente sorprenderá a muchas personas, porque antes del siglo XV, Cabo Verde estaba completamente deshabitado, no porque el lugar sea demasiado pequeño, sino porque este archipiélago se encuentra a unos 500 kilómetros de la costa de África Occidental, en medio del vasto océano Atlántico. Para los barcos de madera rudimentarios de la antigüedad, esa distancia era prácticamente insalvable. Durante miles de años, estas islas solo conocieron el viento, las rocas volcánicas y las olas del mar, hasta que los navegantes portugueses llegaron aquí alrededor del siglo XV. Eso también significa una verdad muy poco común. Cabo Verde casi no tiene historia precolonial. No hay un antiguo reino, no hay una tribu indígena, no hay civilizaciones que existieran hace miles de años. Todo este país se construyó casi desde una página en blanco, pero precisamente desde esa página en blanco nació una sociedad completamente nueva. Los portugueses trajeron exploradores, comerciantes y colonos europeos. Mientras miles de africanos eran traídos aquí en barcos de esclavos, dos comunidades que originalmente eran ajenas se vieron obligadas a coexistir en estas pequeñas islas en medio del océano. A través de muchas generaciones, crearon una cultura completamente nueva, un nuevo pueblo, un nuevo idioma llamado criollo, considerado uno de los idiomas criollo más antiguos del mundo. Se puede decir que Cabo Verde es una de las primeras sociedades multiculturales formadas de esta manera. Pero esa historia también lleva consigo un capítulo muy doloroso. La isla de Santiago rápidamente se convirtió en uno de los mayores puntos de tránsito de esclavos en el Atlántico. La ciudad de Cidade Bella, el primer asentamiento europeo en los trópicos, fue el lugar donde decenas de miles de africanos fueron traídos antes de continuar su viaje hacia América. Aquí, fueron clasificados, forzados a convertirse, a aprender portugués y a esperar el día en que serían vendidos como mercancía. Una gran parte de la historia de Cabo Verde comenzó de esta manera. Incluso la naturaleza ya no es la misma. Para servir a las travesías marítimas, los portugueses introdujeron cabras, vacas y cerdos en las islas como fuente de alimentos de reserva, sin imaginar que solo después de unas pocas generaciones, esos rebaños habían consumido casi toda la frágil vegetación del archipiélago. La tierra se volvió cada vez más árida. Los recursos hídricos se volvieron cada vez más escasos, y muchas regiones de Cabo Verde se transformaron gradualmente en el paisaje semiárido que vemos hoy. Quizás también porque nacieron de una tierra sin pasado, los caboverdianos siempre han sabido cómo crear su propia identidad. Un pueblo formado por múltiples linajes, una cultura forjada a partir de varios continentes, y un pequeño país que posee una historia que muy pocos lugares en el mundo pueden contar. Número 12. La patria de las tortugas marinas. Si llegas a Cabo Verde en una noche de verano, te encontrarás con un espectáculo increíble. No se trata de fiestas en la playa, no son las luces brillantes de los resorts, sino de miles de tortugas marinas gigantes que silenciosamente suben a la orilla en la oscuridad. Cabo Verde alberga actualmente la tercera mayor población de tortugas carey que anidan en el mundo, solo detrás de Omán y el estado de Florida en los Estados Unidos. Cada año, desde aproximadamente julio hasta octubre, las playas de las islas Boa Vista y Sal se convierten en una enorme maternidad del océano. Las tortugas madre, que pesan cientos de kilogramos, avanzan lentamente sobre la blanca arena,
excavan profundos agujeros y ponen decenas de huevos antes de regresar silenciosamente al mar. Lo asombroso es que todo esto ocurre en islas que reciben a cientos de miles de turistas cada año. Para protegerlas, los tours de avistamiento de tortugas se realizan en absoluto silencio. Los visitantes no pueden usar flash, no pueden encender sus teléfonos y solo se les permite observar bajo luces rojas para evitar desorientar a las tortugas. En muy pocos lugares del mundo, la gente está dispuesta a cambiar su forma de viajar solo para que una especie animal se sienta segura. Pero lo que hace a Cabo Verde aún más especial es el cambio en la mentalidad de su propia gente. No hace mucho tiempo, durante los años de sequía y hambre, las tortugas marinas eran una fuente de alimento que ayudaba a muchas familias a sobrevivir. Hoy en día, aquellos que solían cazar tortugas son contratados para proteger los nidos, patrullar las playas y prevenir la caza ilegal. En lugar de ganarse la vida quitándoles la vida, ahora viven ayudándolas a seguir existiendo. Y si Boa Vista es el lugar donde la gente aprende a convivir con la naturaleza, Santa Lucía es el lugar donde la naturaleza decide vivir sin la intervención humana. Esta es la única isla entre las 10 principales de Cabo Verde que está completamente deshabitada. En el pasado, ha habido muchos intentos de establecer un pueblo en esta isla, pero la extrema sequedad, la falta de agua dulce y los vientos que soplan arena durante todo el año han hecho que todos los esfuerzos fracasen. Hoy en día, Santa Lucía está protegida como una reserva natural estricta. No hay hoteles, no hay resorts, no hay ferries comerciales que lleguen cada día. Solo quedan el sonido de las olas, el viento y las aves marinas, junto con los lagartos endémicos que continúan viviendo como lo hacían hace miles de años. Quizás esa sea la imagen más hermosa para cerrar la historia de Cabo Verde, un país nacido en islas que alguna vez no tuvieron habitantes, que ha pasado por sequías, pobreza, migraciones y los vaivenes de la historia, pero al final han elegido preservar lo más valioso que la naturaleza les ha otorgado. Quizás por eso, Cabo Verde no es solo un destino en medio del Atlántico, sino también una prueba de que, a veces, un pequeño país puede dejar grandes lecciones sobre cómo los humanos conviven entre sí y con la propia naturaleza. Hay países que se recuerdan por su grandeza, hay países que se recuerdan por su riqueza, pero Cabo Verde se recuerda porque ha demostrado que, a veces, un país pequeño puede contar una historia muy grande. Si te gustan este tipo de viajes de exploración, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para acompañar a Misterios del Planeta en los próximos videos.